Durante gran parte del siglo XX, una sola palabra llegó a simbolizar la esperanza, el miedo y, finalmente, un profundo dilema ético. Y esa palabra es lobotomía. Hoy vamos a explorar la historia de esta técnica, cómo se convirtió en una supuesta solución para la salud mental y, sobre todo, por qué se aplicó de forma tan desproporcionada a mujeres en una época en la que la mente humana era un misterio casi impenetrable. Esta es una de esas historias que no necesita mostrar imágenes impactantes para ser realmente sobrecogedora, porque lo verdaderamente importante no es el procedimiento en sí, sino lo que representó, ya que fue una mezcla de desconocimiento médico, una enorme presión social y una profunda desigualdad de género. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo a una era en la que la salud mental era un terreno casi inexplorado. Imaginen los años 30, 40 y 50, los hospitales psiquiátricos estaban completamente saturados, los recursos eran mínimos y los tratamientos muy limitados. En este contexto, muchas mujeres eran ingresadas por razones que hoy nos parecerían absurdas, que no consideraríamos en absoluto enfermedades. Hablamos de estrés crónico, tristeza profunda tras una pérdida, ansiedad derivada de una vida familiar complicada, o simplemente por tener comportamientos que no encajaban con el molde de lo que se esperaba de una mujer en esa época. La medicina, que en aquel entonces estaba dominada casi en su totalidad por hombres, tendía a interpretar las complejas emociones femeninas como simples signos de histeria o desequilibrio, en lugar de verlas como lo que realmente eran: reacciones humanas y normales ante circunstancias difíciles. Fue justo en este caldo de cultivo donde surgió la idea de la lobotomía, impulsada por un deseo desesperado de encontrar un método rápido y aparentemente eficaz para aliviar el sufrimiento emocional de los pacientes. En ese momento no se sabía ni una mínima parte de lo que sabemos hoy sobre el cerebro, sobre sus complejas funciones y conexiones, así que, a pesar de su naturaleza invasiva, la técnica fue adoptada por algunos médicos como un avance revolucionario, una solución casi milagrosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que empezó como un tratamiento de último recurso comenzó a aplicarse de manera indiscriminada, y es aquí donde la perspectiva de género se vuelve absolutamente fundamental para entender la historia. En muchos hospitales de Estados Unidos y Europa, más de la mitad, y en algunos casos hasta el 60 o 70% de las personas que recibieron este tratamiento eran mujeres. Y esto ocurría incluso cuando la cantidad de hombres y mujeres ingresados en esos mismos hospitales era muy similar. ¿Fue esto una casualidad? En absoluto. En la sociedad de la época existían prejuicios muy arraigados que pintaban a las mujeres como seres más sensibles, más nerviosas, más propensas a la histeria o emocionalmente más vulnerables. Estos estereotipos no se quedaban solo en las conversaciones cotidianas, sino que influían directamente en las decisiones médicas. Un hombre con un comportamiento disruptivo podía ser visto como alguien con carácter fuerte o bajo estrés laboral, pero una mujer con síntomas similares era diagnosticada rápidamente con un desequilibrio mental que necesitaba ser corregido. La lobotomía se presentó como la herramienta perfecta para calmar a estas mujeres, para hacerlas más dóciles, más manejables y más ajustadas a ese rol pasivo que la sociedad les imponía. Hay casos muy conocidos que ilustran esta tragedia, como el de Rosemary Kennedy, la hermana del presidente John Fitzgerald Kennedy, y que veremos a continuación. Pero el caso de Rosemary no fue único. Miles de mujeres anónimas vivieron historias similares. Muchas de ellas sufrieron consecuencias a largo plazo que afectaron su memoria, su personalidad, su capacidad para sentir emociones y, en última instancia, su independencia. Perdieron la chispa que las hacía ser quienes eran. Y lo más preocupante de todo es que, en la gran mayoría de los casos, ellas no tuvieron la oportunidad de decidir por sí mismas. Eran sus maridos, sus padres o los médicos quienes tomaban una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero la ciencia
no se detiene. A medida que avanzaron las décadas, la investigación y los conocimientos sobre el cerebro y la salud mental dieron un salto gigantesco. La comunidad científica empezó a cuestionar seriamente no solo la eficacia de la lobotomía, sino también su ética. En los años 50 y 60, con la llegada de los primeros medicamentos psiquiátricos efectivos y un entendimiento mucho más profundo de la neuroquímica cerebral, quedó claro que existían formas mucho más seguras, humanas y respetuosas de ayudar a las personas que sufrían. Estos nuevos enfoques no buscaban silenciar los síntomas, sino tratar las causas subyacentes, ofreciendo a los pacientes una oportunidad real de recuperación sin destruir su identidad en el proceso. Poco a poco, la lobotomía fue cayendo en desuso, convirtiéndose en un recordatorio oscuro de un capítulo de la medicina que muchos preferirían olvidar. La propia comunidad médica reconoció que esta práctica había sido un error terrible, una solución basada más en la urgencia, la desesperación y la falta de alternativas que en un verdadero conocimiento científico. Hoy, cuando miramos atrás y analizamos esta historia, no lo hacemos con la intención de señalar culpables o de juzgar a los médicos de otra época con los ojos del presente. Lo hacemos para comprender cómo la ciencia evoluciona y, sobre todo, cómo las decisiones médicas nunca ocurren en un vacío, sino que siempre están profundamente influenciadas por el contexto social y cultural de su tiempo. La historia de la lobotomía y las mujeres es una lección poderosa sobre por qué es tan crucial escuchar activamente a los pacientes, validar sus emociones y entender sus circunstancias personales. Nos enseña el peligro de permitir que los estereotipos, ya sean de género, de clase social o de cualquier otro tipo, guíen decisiones que tienen el poder de cambiar una vida para siempre. También nos recuerda que cualquier técnica que se presente como milagrosa debe ser sometida al más riguroso análisis científico y ético antes de ser aplicada de forma masiva. No podemos permitir que la prisa por encontrar soluciones nos haga olvidar que nuestro primer deber es no hacer daño. Entender este oscuro capítulo del pasado nos ayuda a reflexionar sobre nuestro presente. ¿Cómo tratamos la salud mental hoy en día? ¿Estamos realmente escuchando las experiencias de las mujeres y otros grupos marginados? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los prejuicios y los sesgos no se infiltren de nuevo en las decisiones de salud pública? Aunque esta historia es dura, también nos ofrece una oportunidad invaluable para valorar los enormes avances que hemos logrado y para reafirmar nuestro compromiso con un enfoque de la salud mental que sea más humano, más respetuoso y que esté siempre basado en la mejor evidencia científica disponible. Pero veamos ahora la terrible historia de Rosemary Kennedy. Los Kennedy son sinónimo de poder, glamour y también de esas tragedias que han marcado la historia de Estados Unidos. Pero entre todas esas historias hay una que durante décadas permaneció casi oculta en las sombras. Es la historia de Rosemary Kennedy, la hija a la que se apartó del foco público y cuyo destino fue alterado para siempre por una decisión médica, que hoy nos resulta simplemente incomprensible. Hoy vamos a descubrir quién fue realmente Rosemary, por qué su vida se convirtió en un secreto familiar y cómo este episodio, a pesar de todo, cambió para siempre la historia de los Kennedy y del mundo. Rosemary nació en 1918, fue la tercera hija de Joseph y Rose Kennedy y la primera chica. En las fotografías de la época aparece siempre sonriente, elegante, rodeada de sus hermanos, proyectando esa imagen de perfección que la familia cultivaba con tanto esmero. Pero detrás de esas sonrisas, la realidad era mucho más compleja. Desde pequeña, Rosemary mostró dificultades de aprendizaje y un ritmo de desarrollo diferente al de sus hermanos, algo que hoy identificaríamos y acompañaríamos con apoyo especializado, pero que en aquella época se percibía como un defecto, un problema que debía corregirse a toda costa. Mientras sus hermanos destacaban en los deportes, en los estudios y en la vida social, Rosemary se esforzaba por seguirles el paso, pero a menudo se sentía frustrada y excluida. Su madre, Rose, intentó darle una educación adaptada, contratando tutores y buscando las mejores escuelas, pero la presión de encajar en una familia tan competitiva era inmensa. En su diario,
Rosemary escribía sobre sus deseos de ser como los demás, de agradar a su padre, de encontrar su lugar en ese clan destinado a la grandeza. Con la llegada de la adolescencia, sus desafíos se hicieron más evidentes. Le costaba mantener el ritmo escolar y emocional de una joven de su edad. Empezó a mostrar cambios de humor y una rebeldía natural en quien busca libertad e independencia. Quería salir, conocer gente, tener citas, vivir las experiencias propias de la juventud. Sin embargo, en una época en que las mujeres debían encajar en normas sociales muy estrictas y dentro de una familia como los Kennedy, que aspiraba a la excelencia pública, su comportamiento generaba una tensión constante. Los Kennedy vivían obsesionados con la reputación. Joseph Kennedy, el patriarca, no solo era un empresario y diplomático ambicioso, sino que soñaba con una dinastía política. Quería que sus hijos llegaran a lo más alto, y para eso la imagen de la familia debía ser impecable. Cualquier cosa que se desviara de la norma, cualquier signo de debilidad o diferencia, se ocultaba. Rosemary, que era sociable, impulsiva y deseosa de vivir con autonomía, a menudo actuaba fuera de lo que su padre consideraba aceptable. Se escapaba del convento donde estudiaba para dar paseos. Mostraba un interés por los chicos que su padre veía como una amenaza para el apellido familiar. El miedo a un posible escándalo, a un embarazo no deseado o a que su comportamiento dañara las carreras políticas de sus hermanos, se apoderó de Joseph Kennedy. Se intentó de todo para controlar la situación, desde internados en el extranjero hasta escuelas religiosas o tutores privados. Pero nada parecía funcionar según las expectativas del patriarca. Rosemary seguía siendo ella misma, una joven con sus propias necesidades y deseos, que no encajaba en el molde perfecto que le habían diseñado. La frustración y la desesperación de su padre iban en aumento. A principios de los años 40, Joseph Kennedy escuchó hablar de una intervención quirúrgica que algunos médicos presentaban como un avance revolucionario para tratar diversas dificultades emocionales y mentales. Era la lobotomía. Hoy sabemos que fue una práctica brutal, imprecisa y devastadora, que ya no se utiliza, pero en aquel momento se promocionaba como una solución rápida, casi milagrosa, para curar a pacientes difíciles, sin consultar a su esposa, y convencido de que era lo mejor para su hija y para el futuro de la familia, Joseph Kennedy tomó una decisión que marcaría un punto de no retorno. A los 23 años, en 1941, Rosemary fue sometida a una lobotomía prefrontal. El procedimiento fue un desastre. No es necesario entrar en los detalles, que son desgarradores, pero el resultado fue catastrófico. Tras la intervención, Rosemary no volvió a ser la misma. Su capacidad mental quedó reducida a la de una niña pequeña. Perdió la capacidad de hablar con claridad y de caminar de forma independiente. La joven vibrante y llena de vida, que buscaba su lugar en el mundo, había desaparecido para siempre. La familia, enfrentada a un resultado que no esperaban y sin saber cómo afrontar la situación, tomó otra decisión drástica, temiendo las consecuencias públicas y el estigma social. Decidieron que Rosemary viviera lejos del hogar familiar, en una institución. Durante años, su existencia se convirtió en un secreto. Desapareció prácticamente de las fotos, de los actos públicos, de las biografías familiares. Sus hermanos más pequeños ni siquiera supieron que le había ocurrido durante mucho tiempo. La ausencia de Rosemary se volvió un silencio incómodo, un vacío en el corazón de la familia Kennedy. Pasó su vida adulta en Wisconsin, en un centro religioso donde recibió cuidados constantes. Allí, lejos de la presión de la vida pública y de las expectativas de su familia, encontró un entorno más tranquilo, con rutinas y afecto por parte de las monjas que la cuidaban. Durante casi 20 años, su padre no la visitó. Fue un exilio doloroso y solitario, una vida robada en nombre de la ambición y el miedo. Sin embargo, la historia de Rosemary no termina en la tragedia. Después de un tiempo, algunos de sus hermanos, especialmente Eunice Kennedy Shriver,
transformaron el dolor y la culpa de la familia en una poderosa acción social, profundamente afectada por lo que le había sucedido a su hermana y por la forma en que la sociedad trataba a las personas con discapacidad intelectual. Younes decidió dedicar su vida a cambiar esa realidad, inspirándose directamente en el espíritu de Rosemary, a quien recordaba como una joven activa y deportista a su manera. Younes creó en su propio patio trasero un campamento de verano para niños con necesidades especiales. Ese pequeño campamento fue la semilla de lo que hoy conocemos como Special Olympics, las Olimpiadas Especiales, una organización global que ha cambiado para siempre la percepción y los derechos de las personas con discapacidad intelectual, dándoles una plataforma para demostrar su talento, su coraje y su alegría. La tragedia de Rosemary se convirtió, a través de Eunice, en un legado de esperanza y empoderamiento para millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los años, la historia de Rosemary salió a la luz no como un escándalo para vender titulares, sino como una lección profunda sobre cómo las sociedades tratan a quienes son diferentes y cómo las familias, incluso las más poderosas del mundo, pueden sentirse perdidas cuando no tienen las herramientas o la sensibilidad para acompañar a sus seres queridos. Hoy recordamos a Rosemary no solo por la tragedia que le ocurrió, sino por todo lo que su vida, sin pretenderlo, enseñó al mundo. Nos enseñó sobre la importancia de la empatía, del respeto a la individualidad y de reconocer el valor inherente de cada persona, más allá de sus capacidades o de si encaja o no en nuestras expectativas. Su historia nos habla de un pasado oscuro, pero también nos permite ver cuánto hemos avanzado como sociedad en derechos, en sensibilidad y en comprensión. Recordarla es una forma de hacerle justicia a ella y a tantas otras cuyas historias fueron silenciadas. Si esta historia te ha interesado y conmovido, puedes apoyar el canal con un like, suscribiéndote y activando la campanita para descubrir más relatos históricos de mujeres injustamente tratadas. Gracias por acompañarme en este viaje a una de las cirugías más terroríficas de la historia. Nos vemos en el próximo video.